Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos, a diferencia de la congruencia, varía en lo siguiente. Cuando hablamos de congruencia, significa que para que existan triángulos congruentes, tienen que tener tres elementos en común, o sea, nos referimos a sus medidas. Pero cuando hablamos de semejanza, la semejanza se va a establecer una vez que hayamos determinado que los ángulos internos de los triángulos sean equivalentes, de tal manera que los lados podrían crecer o disminuir de manera proporcional. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y diferentes. Hablar de la misma forma implica la misma medida angular y los lados homólogos proporcionales. Esto quiere decir que pueden aumentar proporcionalmente o disminuir proporcionalmente. Observemos la figura. Tenemos acá dos triángulos de diferente tamaño, pero sin embargo tienen los lados y los ángulos internos iguales. Esto me da una relación de semejanza. Y tendríamos que observar que los lados estén aumentando o disminuyendo de manera proporcional. Con esto concluimos con lo siguiente. Entonces, el triángulo ABC es proporcional al triángulo A'B'C'. Y de acuerdo a ello podemos establecer alguna relación de proporcionalidad. Por ejemplo, A'B' es igual a AB, B'C' es igual a BC y A'C' es igual a AC. Y esto es proporcional a una constante K de proporcionalidad. Este detalle es muy importante para la resolución de ejercicios. Lados homólogos. ¿A qué nos referimos con lados homólogos? Se llaman lados homólogos a aquellos que se oponen a ángulos iguales. De la figura anterior, estos son los lados homólogos. Casos de semejanza. Primer caso, si tienen dos pares de ángulos congruentes. Claro, veamos, acá tenemos dos triángulos de diferente tamaño, pero tenemos alfa y teta por un lado y alfa y teta por el otro, lo cual indica que el ángulo B y el ángulo E tienen que tener igual medida. De esta manera me bastaría reconocer estos dos ángulos para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Perdón, es semejante. De tal manera que seguramente van a crecer de manera proporcional. Nuestro segundo caso dice, si tiene un par de lados congruentes y los lados que los conforman respectivamente son proporcionales. Observemos. Tenemos acá dos triángulos ABC y DEF. Tenemos el ángulo teta en el triángulo ABC y el ángulo teta en el triángulo DEF. Si nosotros logramos observar que los lados que forman este ángulo están creciendo de manera proporcional, entonces el tercer lado BC y EF también serán semejantes. Por lo tanto, concluimos diciendo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Tercer caso. Se tienen los tres pares de lados respectivamente proporcionales. Se tienen los tres pares de lados respectivamente proporcionales. Veamos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Si los lados están creciendo de manera proporcional, me refiero a lo siguiente. Si los lados están creciendo al doble, al triple o al cuádruple, entonces podemos decir que estos triángulos son semejantes. Observación. Nota. El caso más empleado en la resolución de problemas es el primer caso, de dos ángulos congruentes, que me logra determinar la semejanza.
Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación. Vamos a observarlo de manera sencilla y simple para poder entender el tema de la semejanza. Por ejemplo, tenemos aquí dos triángulos. Estamos en el caso número 1 de semejanza. Porque el ángulo que está faltando en cada uno de los triángulos bien lo podríamos llamar beta. Entonces el caso número 1 me dice, basta con tener dos lados congruentes para tener esta semejanza. Bien, veamos entonces. Podemos establecer nuestra proporcionalidad. Observemos. Decimos, x es a 12 como 3 es a x. Hemos establecido esta ley de proporcionalidad. Efectuamos nuestras operaciones de cálculo y obtenemos un valor para x igual a 6. En el segundo ejemplo tenemos lo siguiente. Calcular PQ me dice, el segmento PQ. Ojo, no es mediana. Si PQ es paralelo a AC. Ok, si hay paralelismo, vamos a establecer esto. Mira, que el triángulo BPQ es semejante al triángulo ABC. Pero para ello, como son paralelos, significa que si este ángulo de aquí vale alfa, este también vale alfa. Eso me ayuda a la semejanza de los triángulos. Por lo tanto, establecemos una relación. Esto va a ser x. Y decimos, 1 es a x como 4 es a 10. Por lo tanto, x es igual a 10 cuartos y eso significa que x equivale a 2.5. Y en el ejercicio número 1, el valor de x sería igual a 6. Calcular x si AP es igual a 8 y SC igual a 1. Observemos. AP igual a 8. SC igual a 1. Establezcamos aquí algunos ángulos. Esto va a ser x. Acá tenemos el ángulo alfa y por acá tenemos el ángulo alfa. Esto será el ángulo beta y por acá tenemos el ángulo alfa y ángulo beta. Entonces logramos observar que hay semejanza en los triángulos. Tenemos triángulos rectángulos semejantes. Vamos a ver esta proporcionalidad. El triángulo APQ es semejante al triángulo CSR, al tener tres ángulos internos iguales. Entonces va a haber una semejanza. Para ello, nosotros decimos, el que se opone a alfa es x y el que se opone a beta es 8 en el triángulo APQ. En el triángulo CSR, el que se opone a alfa es 1 y el que se opone a beta es x. Gracias a estas relaciones podríamos establecer nuestra semejanza. Ok, el que se opone a alfa es x y el que se opone a beta es 8 en el primer triángulo. El que se opone a alfa es 1 y el que se opone a beta es x en el segundo triángulo. Gracias a esto podemos establecer nuestra relación. Por lo tanto, multiplicamos de manera cruzada y tendríamos que x cuadrado es igual a 8 por 1. Esto significa que x al cuadrado es igual a 4 por 2. X es igual a la raíz cuadrada de 4 por 2. Y como podemos observar, ahí hay un factor que puede salir fuera del radical. Por lo tanto, x es equivalente a 2 raíz de 2. En el ejercicio número 4, tenemos que buscar una semejanza a través de los ángulos o a través de los triángulos formados en este rectángulo. En el ejercicio número 5 también tenemos una semejanza. Observemos.
Esto es beta, por lo tanto esto es teta. Esto quiere decir que este ángulo también es teta. Entonces tengo dos triángulos, el pequeño y el grande, con los mismos ángulos interiores. Por lo tanto, deberíamos establecer algún tipo de semejanza. Decimos entonces, el que se opone a alfa en el triángulo grande es 10 y el que se opone a teta en el triángulo grande es 8. En el triángulo pequeño, el que se opone a alfa es 5 y el que se opone a teta es x. Establecemos entonces nuestra proporcionalidad. X es a 5 como 8 es a 10. Vamos a desarrollar este ejercicio y obtenemos que 10x igual a 40. Esto significa que x tomará el valor de 4. Entonces, en la semejanza de triángulos, lo que debemos de encontrar es una similitud en los ángulos internos de un triángulo para poder establecer la proporcionalidad en la semejanza. En el ejercicio 6 me dice que el triángulo ABC, o en un triángulo ABC, se trazan las alturas AQ y CH de tal manera que BH igual a 4, AH igual a 8, BC igual a 10. Calcular el valor de BQ. Lo que tenemos que hacer con este ejercicio es representarlo gráficamente y buscar de alguna manera ángulos congruentes para establecer nuestra semejanza. Tenemos el ejercicio número 7 y el ejercicio número 8. Aquí nos piden calcular el valor de x. En el ejercicio 9 dice, en la figura EC hay que determinarlo. AB igual a 3, DE igual a 2 y AE igual a 4. Entonces tenemos que relacionar primero los ángulos para poder establecer nuestra semejanza. En el ejercicio número 9, ABCD es un trapecio. Calcular la diagonal BD si BC igual a 2 y AD igual a 8. Aquí lo que establecemos son congruencias de ángulos. En la figura 10 tenemos que trazar una línea desde el punto C al punto T tangente para poder establecer una congruencia de triángulos. Bien, en este tema de semejanza, lo que tenemos que recordar es que para que dos triángulos sean semejantes, tienen que tener ángulos internos congruentes y de alguna manera tenemos que buscar esa congruencia de los ángulos internos. Fortalecemos nuestro conocimiento con este grupo de ejercicios para el tema. Vamos a reforzar lo aprendido con ejercicios paralelos a lo desarrollado en clase. Todos referentes a semejanza de triángulos. Esta guía de ejercicios la puede descargar libremente de nuestra plataforma Vanguard Room. Y este video estará colocado dentro de nuestro canal de YouTube de Vanguard School. Paralelamente tenemos que manejar algunos conceptos básicos de circunferencia, cuadriláteros o ángulos internos en un triángulo. Bien, esto sería todo en lo referente a este video tutorial de semejanza de triángulos. Nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Sigamos practicando.